Dale. Vamos a ver procesos con aire húmedo, entropía, compresión, torres de enfriamiento, secado y exergía en aire húmedo. Esta es la última clase de aire húmedo. Acá tenemos compresión de aire húmedo. Si yo tengo un compresor, en realidad recibe aire atmosférico, por lo tanto que está comprimiendo aire húmedo, no queda otra manera. Entonces, ¿cómo hacemos los cálculos cuando tenemos un compresor con aire húmedo? ¿Qué le pasa al vapor cuando se comprime? Bueno, yo pensé en la peor situación. En la peor situación, en la entrada 1, tenemos vapor saturado de agua. En ese caso, estamos acá. Estamos acá. Y si comprimimos, aumentamos la presión, vamos a pasar, si fuera isentrópico en este estado 2, y si fuese real, la compresión pasaría acá. Estas presiones que estamos hablando son las presiones de vapor, en este caso 1, y la presión de vapor en 2. Aquí la presión total es la presión del aire en 1 más la presión de vapor en 1. Y en 2 va a ser la presión total 2, va a ser la presión del aire en 2 más la presión de vapor en 2. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que el vapor de agua, al aumentarle la presión, es imposible que condense. Por lo tanto, si es imposible que condense, la masa de agua sobre la masa de aire se mantiene constante. Quiere decir que el omega se mantiene constante. Entonces, por eso, acá en el costadito, puse omega 2 igual a omega 1. Esto es fundamental para comprender cómo es la compresión del aire húmedo. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Si nosotros lo tenemos que tratar, por ejemplo, si fuese adiabático, de la misma manera que hubiese sido el primer principio para aire solo. Calor no tengo, trabajo del compresor, caudal másico, H1 menos H2. ¿Y cómo saco H1 y H2? Y en el caso de la entrada, como generalmente esa presión atmosférica, está permitido utilizar un diagrama siempre y cuando se tenga que tener en cuenta qué unidades tiene la entalpía. Si está en kilocalorías sobre kilogramos, habría que corregirlas, por ejemplo. Pero en el punto 2 no lo puedo sacar de diagrama, porque tengo una presión que es distinta a la atmosférica, entonces el punto 2 no lo podría sacar nunca. Otra posibilidad es a través de la ecuación de entalpía 1 y entalpía 2, por supuesto, como el omega es constante, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está escrito para la temperatura 1 y para la temperatura 2. Sabemos que la entalpía es función únicamente de la temperatura para el vapor, así que tenemos esta ecuación que combina. Esta parte sería la entalpía del vapor, y esta parte es la entalpía del aire. ¿Y el R0 qué era? ¿Alguien se acuerda? Este R0 que aparece acá. 597. Sí, pero ¿de dónde sale? ¿Qué valor es? ¿Qué significa? No es el calor de vaporización del agua a 0 grados Celsius. El R0 es el calor latente de vaporización H doble prima menos H prima cuando la temperatura es 0 grados Celsius. ¿Y por qué? O sea que directamente, como la referencia para nosotros es líquido saturado, o sea, este valor es el que vale 0, para nosotros directamente el R0 es la entalpía de vaporización a 0 grados Celsius, que es nuestra temperatura de referencia. Nosotros vamos a tomar para la mezcla aire húmedo la temperatura de referencia 0 grados Celsius. ¿Sí? Porque hay una confusión con tanta exergía que estuvimos viendo últimamente, parecería que cuando le ponemos el 0, se refiere a algo que tiene que ver con el ambiente, pero nada que ver. El 0 es directamente por 0 grados Celsius, que es la temperatura de referencia. ¿No? Entonces,
Ahora lo voy a volver a contar un poco, Claudia lo comentó, pero lo vuelvo a reforzar, por qué sale esta ecuación así de la entalpía. Pero ustedes ya la saben calcular. Si yo no quiero, acá puse el omega, lo incluí, pero debería haberlo dejado por acá, por afuera, ¿no? Para que tenga las mismas unidades. Entalpía del vapor, energía sobre kilogramo de vapor, por el omega se van a resultar energía por kilogramo de aire. Entonces la entalpía siempre del aire húmedo va a estar expresada por unidades de energía por kilogramo. O sea, por ejemplo, kilojoule, kilocaloría, sobre kilogramo de aire. Las propiedades del aire húmedo siempre expresadas por kilogramo de aire seco, porque el aire seco es el único que no cambia. Y esta masa que aparece acá, siempre es la masa del aire seco. Siempre, no hay otra posibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como la entalpía estaba en kilogramos, por ejemplo, kilojoule sobre kilogramo de aire seco, multiplicado por kilogramos sobre segundo, nos va a quedar el trabajo del compresor en unidad, por ejemplo, kilowatt. Si yo resto H1 menos H2, acá estén atentos que puse 1 menos 2 porque tenía un signo menos delante, ya lo corregí. Entonces, si yo resto H1 menos H2, sí. Disculpe, ¿no puede cambiar el pulsor? Porque no sé dónde está señalando. Sí, perdón. Sí, H1 menos H2 con el menos, ¿sí? Ya lo está corregido porque era menos, trabajo de compresor, caudal másico, H2 menos H1, pero por este menos que estaba acá adelante lo corregí. Ahora, si yo resto H1, que es la primera de las expresiones, le resto la segunda, ¿qué voy a notar? Como el omega es constante, omega por R0 se van a restar en las dos ecuaciones y se va a cancelar. Por lo tanto, me va a quedar el Cp del aire, T1 menos T2, más omega, Cp del vapor, T2. Si saco factor común, T1 menos T2, bueno, acá está puesto al revés, perdón, ¿no? Si saco factor común T1 menos T2, lo que queda acá en el medio, lo podemos, es un Cp de la mezcla. Cp del aire más omega Cp del vapor es un Cp de la mezcla. Entonces, ¿hace falta que yo haga los cálculos cuando tenga una compresión? Por un lado calcule H1, pierda tiempo haciendo las cuentas, por otro lado calcule H2, después lo reste. No, directamente, claramente pongo caudal másico del aire, Cp del aire más omega Cp del vapor, que es Cp de la mezcla, y las diferencias de temperatura. ¿Sí? Esto como hoy, ¿qué pasó? Como dice acá, aire húmedo. Entre esos procesos tenemos el cálculo. ¿Qué pasó? Como dice acá esta ecuación, el trabajo del compresor es igual al caudal másico, Cp de la mezcla, otra vez me quedó el menos sin poner acá adelante, T2 menos T1 o T1 menos T2. ¿Qué pasa? ¿Cómo sacamos la temperatura de una compresión reversible? A través del supermachete. Esta es la ecuación que podemos obtener del supermachete para un proceso reversible. De esta manera, ¿sí? Tenemos varias presiones en juego. Si yo tengo la presión del aire, si acá escribo P1 y P2 como la presión parcial del aire, voy a necesitar la constante K, que es la constante diabática, que sea del aire. Si utilizo las presiones de vapor 1 y 2, voy a necesitar la constante del vapor. Y si utilizo la presión total, voy a necesitar la constante de la mezcla. Bueno, ¿cómo saco la constante de la mezcla? Cp sobre Cb. Cp de la mezcla sobre Cb de la mezcla. Cp de la mezcla ya lo vimos, cómo sacar. Cb de la mezcla es exactamente igual. Entonces la relación de Cp sobre Cb es SK de la mezcla.
Vamos a ver un ejemplo, porque es la única manera de asegurarse que se entienda. En este ejemplo dice, aire húmedo que se encuentra a 100 kilopascales, 20 grados Celsius y 90% de humedad relativa se va a comprimir en un compresor isoentrópico de flujo estacionario a 800 Kelvin. Acá tiene una pregunta sola, pero nosotros seguramente le agreguemos alguna que otra más. La pregunta es, ¿cuál es la humedad relativa del aire a la salida del compresor? Entonces, lo primero que tenemos que intentar resolver, ¿sí? Es, bueno, sabemos las ecuaciones fundamentales, pero en este caso nos pide la humedad relativa del aire a la salida del compresor. Entonces, ¿qué ecuación tendríamos que escribir nosotros para resolver esto? ¿Cómo se sacaba la humedad relativa? Era phi. A la salida, si este es 1 y este es 2, vamos a decir phi 2. ¿Cómo se sacaba? ¡Qué silencio! La presión de vapor sobre la presión de vapor saturado. La presión de vapor en 2 sobre la presión de vapor saturado, ¿sí? ¿A qué temperatura? A la temperatura 2. Entonces ya encontramos cuál es nuestro primer problema. No sabemos cuánto vale la temperatura 2. ¿Sí? Y tampoco sabemos cuál es nuestra nueva presión de vapor. La presión de vapor en 1 es distinta que la presión de vapor en 2. ¿Qué sabemos que tenemos en común entre la entrada 1 y la salida 2? ¿Quién se mantenía constante que habíamos contado? ¿Qué propiedad del aire húmedo se mantenía constante? La presión. La humedad absoluta. ¿La presión de vapor? No, la humedad absoluta. Omega. ¿Saben qué? En algunos libros, en vez de humedad absoluta, le dicen humedad específica. Y es lo mismo, porque es específico con respecto a kilogramo de aire seco. Es lo mismo. Entonces, el omega era constante. El omega 1 es igual al omega 2. Entonces, quiere decir que si yo calculo el omega en el estado 1, es el mismo que en el estado 2. Y en el estado 2, ¿qué tenemos nosotros? Tendríamos que calcular, saber, la presión total en 2 es conocida, que era 800 Kelvin. Y la presión de vapor en 2 es la pregunta, o sea, la incógnita que tenemos aquí para sacar el phi. Y el omega 2 es igual que el omega 1, o sea que tendríamos que hallar el omega en el estado más conocido, que es el omega 1. Entonces, ¿qué dato tenemos? 20 grados Celsius y 90% de humedad relativa. Entonces vamos a sacar la presión de vapor de saturación a 20 grados Celsius con la tabla. Si alguien lo puede buscar y me dicen cuánto es. Edith, ¿qué es lo que pediste la presión de saturación? Sí, ¿A 20 grados Celsius? 2,34 kilopascales. Perfecto, muchas gracias. Y ahí tenemos 2,34 kilopascales, pero la presión de vapor en 1 es igual al 90% de ese valor. O sea, 0,9 por 2,34 kilopascales. Ese número da 2,106. Por favor, si lo pueden verificar. Sí, profe. Perfecto. Ahora que tenemos este valor, podemos sacar el omega 1. No escribo la ecuación porque es la misma que tenemos acá, pero todo es 1, 1, 1, ¿no? Presión de vapor 1, presión total 1, presión de vapor 1. Si me lo pueden dar el resultado, muy agradecido.
El omega 1 me da 0,022. A ver si alguien más lo puede hacer. A mí me dio 0,013. Ahí Sí, me a mí gusta ese también. valor. Muy bien. Al que no le dio el 0,013, fíjese cuál puede ser el error. Veo que están chateando. Si por favor alguien me dice que puede ser, porque se me tapa mucho la imagen y no puedo escribir. ¿Sí? Si hay algo que no entienden. Bueno, hasta ahí vamos entonces. Ahora entonces tenemos el valor de 0,013 y tenemos que despejar de acá la presión de vapor 2, conociendo que la presión total... ¡Ay! Ahora me sigue escribiendo. Ahí está. La presión total es 800, necesitamos la presión de vapor 2. Bueno, ¿quién de vapor 2? Es un poquito más difícil para despejar. A mí me dio 16,5 kilopascales, a ver si tienen la misma respuesta que yo. Sí, me dio 16,4. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa? Necesitamos, para poder sacar el phi, la temperatura 2, ¿no? La temperatura de salida, que no conocemos y no sabemos absolutamente nada de ella. Pero sabemos que es isentrópico. Si es isentrópico, quiere decir que es reversible. Podemos utilizar estas ecuaciones del supermachete que las dejé acá instaladas para que ustedes la vean rápido. Copio la primera, la tercera, que dice T1 sobre T2 igual P2 sobre P1, 1 menos K sobre K. Como yo les había comentado anteriormente, las presiones podemos usar la presión total, podemos usar la presión del aire y la presión del vapor. ¿Cuál es la más fácil y la que es más rápido se puede calcular? Porque uno tiene los datos más rápidamente, porque la constante es la K del aire la tenemos clarísimo, nos acordamos de memoria de tanto hacer problemas. Es muchísimo más fácil ir desde el lado del aire de que cualquier otro lado. Me parece que la alternativa del aire es la mejor. Bueno, entonces, si es así, las presiones que eran acá van a ser las presiones parciales del aire. Y el K va a ser el K del aire. Bueno, permítanme despejar T2. Le vamos a poner T2' porque es el ideal. Lo ponemos T1. Y yo lo que hago es invertir todo, porque así lo despejo más rápido. Porque si no, de la otra manera despejaba T1, y si invierto los dos miembros de la ecuación, es lo mismo. Entonces es mucho más rápido. ¿Y qué hay que recordar? Que la temperatura siempre va a ir en Kelvin, por supuesto. Trabajar y decir, bueno, es isentrópico, entonces S2 menos S1 es igual a CP logaritmo de T2 sobre T1 menos R particular de logaritmo de P2 sobre P1,
también está bien, pero no tiene mucho sentido hacer eso cuando tengo esta ecuación que es lo mismo, fue ese despeje resuelto. La otra manera hace perder el tiempo. Bueno, entonces van a ir las presiones parciales del aire, ¿sí? La presión parcial del aire en 1 será 100 menos 2,106. Y la del aire 2 va a ir 800 menos la presión que nos dé acá, 16,45. Y esto va a ser 1 menos 1,4 sobre 1,4. La temperatura 1 es 293 Kelvin. Ustedes lo resuelven. Les doy un ratito para resolverlo. $530,83 puede ser. Perfecto, gracias, 530,8. Bueno, entonces, con esta temperatura voy a la tabla, obviamente la tengo que pasar a Celsius. No sé cuánto da. 530,8 menos 273. 257,8. Entonces aquí saco la presión de vapor de saturación a esa temperatura. No sé si van a encontrar exactamente, pero lo más parecido posible. Seguramente. Está 257,4 y es 4.500 kilopascales. ¿Encontraron eso? Sí. Yo como estoy escribiendo en pantalla completa, todo es rojo, entonces no puedo hacer ningún cambio, no puedo borrar tampoco. Así que yo, como no tengo tanto lugar acá, será presión de vapor 2, este valor que era 16,45, dividido este valor que es 4.500 kilopascales, multiplicado por 100, es un valor, como ustedes pueden ver, muy bajito, la humedad relativa a la salida, muy, muy bajita. Si yo lo... Es 4.500 entonces kilopascales, ¿no? ¿Lo hice bien? Sí. Sí. Bueno, si alguien me puede decir cuánto da. 0,365. 0,36, de poquito. %. Bueno, ahora veamos entonces cómo calculamos, por ejemplo, no lo pide acá, pero cuál sería el trabajo incorporado para que funcione este compresor, el trabajo requerido. Como habíamos dicho, el trabajo de compresor es el caudal másico, que no lo tenemos, H2 menos H1. Entonces tenemos que pensar, este es un sistema abierto. Yo, como corté el supermachete, solamente tengo la columna de la diabática, pero puse delta U y delta H para recordar que estos se referían a esos delta U y delta H. Esto es trabajo, expansión y compresión, y este es trabajo de circulación.
Entonces, si yo miro el supermachete, que sería esta columna, que aparece acá, a ver, esta columna, esta parte, tengo varias ecuaciones. ¿Cuál puedo usar? Por ejemplo, CP T1 menos T2, que es la que yo les había contado, que es esta misma. El CP, voy a escribir CP de la mezcla, T1 menos T2. Sería la primera. Y esta otra, que dice K, falta el caudal másico, ¿no? K, R, K menos 1, T1 menos T2, por ejemplo. Y entonces si utilizo la segunda, esta vamos a ponerle 1, y esta vamos a ponerle 2, ¿cómo saco el K? Entonces, les voy a dejar a ustedes para que lo hagan solos, probar de una manera y de la otra, usando CP de la mezcla y sacar el trabajo del compresor. Va a ser específico, porque no sabemos cuál es el caudal. Y luego probarlo para hacer con esta otra expresión donde aparece K, que también es K de la mezcla. Y recuerdan que K de la mezcla se calculaba como el CP de la mezcla sobre el CB de la mezcla. El CP y el CP del vapor, que no lo tenemos, bueno, el CP lo teníamos un poco presente por la ecuación de la entalpía, pero los tienen en las tablas. En las tablas de termodinámica están los dos datos. Entonces, esto estaría para ustedes, verificar que de una manera o la otra el resultado es el mismo. Y ya que sacan el K de la mezcla, pueden probar en esta ecuación con las presiones totales y el K de la mezcla si hay algún cambio en la temperatura. Si ven alguna diferencia. O sea, Perdón, Edith, poner acá. Sí, Catalina. Ailén. en la ecuación 1, ¿por qué está el menos adelante del flujo másico? Si ya invertiste el delta de temperatura, ¿puede ser? Ah, no, pero ya está invertido. No hace falta. Entonces verifiquen que los valores sean los mismos. Ahora, si van por el lado del vapor, o sea, acá escriben las presiones de vapor, y el K va a ser el K de vapor, seguramente haya alguna diferencia en el valor de la temperatura, que está relacionado porque posiblemente, ¿sí? Estamos considerando un CP y un CB medio para el vapor, que no es tan así como parecía. Así que yo les recomiendo siempre trabajar con el aire solo, o la presión total, pero hallar el K de la mezcla. ¿Alguna duda? Bueno, ¿qué pasa también con un compresor? En un compresor es común hallar la generación de entropía. Entonces necesitamos la entropía del aire húmedo, por ejemplo. ¿Cómo calculamos la entropía del aire húmedo? De la misma manera que la entalpía, la entropía del aire húmedo va a ser la entropía del aire más omega la entropía del vapor. Y acá quiero pararme un cachito, porque quiero hacer la analogía con la entalpía. Es exactamente igual. La entalpía va a ser la entalpía del aire más omega la entalpía del vapor. Nosotros le damos esta ecuación, que bueno, que ya la escribimos muchas veces para la entalpía, no la voy a escribir acá porque es para confundir más en la filmina. Muchas veces escribimos esa ecuación porque es una ecuación rápida, que donde la entalpía, como consideramos que el vapor es un gas ideal, depende únicamente de la temperatura. Pero ustedes pueden ir a algunos libros donde directamente les dicen, bueno, la entropía del vapor se va a calcular con la temperatura y la presión de vapor, y los hacen ir a tabla. ¿Sí? Y la entalpía del aire, bueno, no queda otra que sea CP del aire por T. De la misma manera,
la entropía tiene la misma manera. Entonces, la entropía del vapor, vamos a tabla con la temperatura y la presión de vapor. ¿Cuál es el problema? Muchas veces las presiones de vapor son tan bajas que no están en tablas, si no las podemos encontrar. ¿Sí? O sea, la entalpía y la entropía la tenemos que buscar del vapor a la temperatura y la presión. Pero a veces, como les decía, la presión de vapor es muy baja y no lo podemos encontrar. Entonces tenemos que hacer esta pequeña aproximación. Cuando eso no puede ser, busco la entalpía y la entropía del vapor saturado a la misma temperatura. Este es un buen criterio y rápido para calcular las entalpías y la entropía del vapor de agua. Entonces, como esto lo sacamos rápido porque depende directamente de la temperatura, la entropía del aire es fácil de sacar, bueno, es un buen criterio para hacerlo y muy rápido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, para hacer esto y combinar estas dos ecuaciones, tenemos que tener una referencia en común para las dos ecuaciones. O sea, para la entropía del aire y para la entropía del vapor. Esa referencia es 0 grados Celsius, ¿sí? Esa entropía de referencia es 0 grados Celsius, acá lo escribí, y la presión de referencia para la mezcla es 100 kilopascales. ¿Sí? Para la mezcla. Entonces, para el vapor va a ser 0 grados Celsius, su temperatura de referencia, y su presión de referencia va a ser la presión de vapor a 0 grados Celsius. Y la entropía del aire va a tener una referencia que va a ser 0 grados Celsius y su presión parcial del aire que va a ser 100 menos la presión de vapor a 0 grados Celsius. El valor de la presión de vapor a 0 grados Celsius es 0,6 kilopascales. Entonces, en forma general no tenemos que estar preocupándonos por las referencias porque se van a cancelar. Pero si sacamos una entropía puntual, como es en este caso, con una ecuación, así como teníamos una ecuación para la entalpía, una ecuación global para la entropía, nos hace que tengamos que exponer sí o sí la referencia. Entonces, si ustedes ven, estos dos términos corresponden a la entropía del aire. Esto corresponde al aire. Y estos tres, corresponden a la entropía del vapor. Bueno, la ecuación de la entropía ya la conocíamos de un gas ideal, así que no es ninguna novedad, siempre es la misma. Por supuesto, voy a utilizar temperatura y presión porque me va a convenir más para un sistema abierto, que en este caso estamos hablando de un compresor, y lo que pueden notar que donde va la temperatura de referencia pongo 273 Kelvin y la presión del aire de referencia 100 menos la presión de vapor. O sea, 100 menos 0,6. Este valor es la presión de vapor de referencia. Esto es 0,6 kilopascales. Ahora cuando venimos para el otro término, aparece R0 dividido, que era el calor latente de vaporización a 0 grados Celsius, dividido la temperatura de referencia, que es 273 Kelvin. Luego, la misma ecuación de la entropía típica de un gas ideal. La única diferencia es donde va la presión de vapor, tengo que escribir la presión de vapor de referencia, que es 0,6 kilopascales. Así que tenemos dos maneras de calcular la entropía como dos maneras de calcular la entalpía. Si la calculamos en la entalpía en tabla, lo buscamos, o lo mismo la entropía, con la temperatura y la presión de vapor. Si no conocemos la presión de vapor porque es muy baja, no la podemos encontrar, decimos que equivale a la misma entalpía y entropía de líquido saturado a la misma temperatura. Esa es una forma rápida para calcular la entropía. Si quiero utilizar esta ecuación, tiene la ventaja de que son cálculos y no tengo que ir a tablas ni nada. Tiene la desventaja que digamos que es un cálculo un poco engorroso, ¿no? Porque lo tengo que hacer con respecto a un punto de referencia, es una entropía que nosotros le decimos entropía puntual, ¿no? Bueno,
es más cuentas que nada. Y esta parte está relacionada con el vapor, entonces kilojoule, kilogramo de vapor sobre Kelvin, y el omega lo va a convertir para que se puedan las dos unidades, los dos términos sumar a kilojoule sobre kilogramo. ¿De dónde sale esta fórmula? De la misma manera que salía la fórmula que nos dijo Claudia para la entalpía. Es lo mismo. Como el punto de referencia, estoy acá, en este punto de referencia, vale 0 la entalpía de líquido saturado, pero también vale 0 la entropía de líquido saturado, acá. Entonces, nosotros tenemos un punto, por ejemplo este que está marcado acá, que estamos en la situación de un vapor sobrecalentado. Entonces, ¿cómo llegamos de este punto, estamos en el origen 0, 0, a este otro punto? ¿Cómo hacemos para llegar? Y vamos a tener que hacerlo por el camino más fácil posible. ¿Cuál es el camino más fácil posible? La isoterma de 0 grados. Vamos acá por la isoterma de 0 grados. En esta situación, entonces me voy desplazando por la isoterma de 0 grados, y que corresponde, por supuesto, a esta isoterma que está, todo esto que está marcado acá, la isoterma de 0 grados, ¿qué le pasa? Corresponde a una presión de vapor a 0 grados, o presión de vapor de referencia le corresponde. Que sería esta que está dibujada con negro. ¿Sí? Entonces voy por la isoterma de 0 grados hasta llegar a la saturación. ¿Cuál es la entropía que tiene ahora este punto que estoy marcando? La H doble prima sobre 273 Kelvin. Ahora estoy en este punto, pero yo tengo que llegar a este. Entonces, ¿cómo lo logro? Dice conexión inestable. A ver si ahí se para. Y profe, se cortó como Parece que 20 sí. segundos el audio. Sí, ahí voy. Estoy en este punto, tengo que llegar a este. Entonces, ¿cómo hago para llegar? Voy a través de lo más fácil que tengo, ¿qué es? ¿Cómo calculo la entropía, el cambio de entropía? Y bueno, la ecuación la escribimos acá, para no hacer mucho lío. Cp, por ejemplo, de un gas ideal, logaritmo T 2 sobre T1 menos R particular logaritmo de P2 sobre P1, ¿no? Entonces, la primera parte es la que correspondería, porque yo ahora voy cambiando la temperatura a presión constante. ¿Se dan cuenta? Entonces, este término desaparece. Yo voy cambiando la temperatura, va aumentando la temperatura, esta es la temperatura, y esta es la entropía, ¿no? Va aumentando la temperatura en una isobara. Entonces, como voy en una isobara, este término desaparece, y este Cp, como estamos trabajando con el vapor nada más de agua, Cp del vapor, logaritmo de T, sobre temperatura de referencia. ¿Y dónde voy llegando? Hasta este punto ahora. ¿Por qué este punto? Porque si se trata de un gas ideal, tiene la misma, ¿se recuerdan que tenían la misma entalpía? Fíjense que las isoentálpicas, como se achataban en esta zona, entonces eso nos decía que podíamos tener un gas ideal. En esta situación, estoy en ese punto que están marcando acá. Tengo que disminuir la entropía, me tengo que ir hacia atrás. Vuelvo otra vez a esta ecuación, ¿sí? Y estoy con la misma temperatura y cambio la presión. Entonces este término desaparece, el primero de los términos, y me queda el segundo, que es menos R particular logaritmo de la presión sobre la presión de vapor de referencia, que fue donde yo había salido, que había salido desde acá. Entonces ahí tengo la entropía del punto que yo necesito calcular. Bueno, esa es la explicación de por qué sale esa ecuación que habíamos visto, la endiablada ecuación que tiene tantos términos, pero si uno se pone a pensar, no es tan difícil. Como les decía, vuelvo acá a escribirlo,
Si no queremos hacer eso, buscamos en tablas con la entropía, con la presión de vapor y la temperatura, o la temperatura del líquido saturado, del vapor saturado, a la misma entropía del vapor saturado a la misma temperatura. Esto mismo es la explicación para la entropía, es la misma explicación para la entalpía, porque para la entalpía yo ir de este punto a este, tengo que agregarle unas unidades que son R0. Luego me voy hasta este punto, y solamente la entalpía era función de la temperatura, y escribo Cp del vapor por T. Y como este punto y este punto tienen la misma temperatura, tienen la misma entalpía. Es el mismo sentido. Y esto es importante que lo vean, porque solemos preguntar dónde salen estas ecuaciones, tanto esta de la entropía como la de la entalpía, cómo nos pueden demostrar esas ecuaciones. Bueno, y acá tengo una frase que dije yo. En forma de broma, les quiero... Normalmente, todo esto que se los explico, tantas veces se lo olvidan y hacen todas las cuentas, que es un montón de trabajo, ¿no? Y lo mismo para esa ventaja que tiene de usar el CP de la mezcla, se puede hacer con la entropía, y es mucho más rápido también los cálculos. No tengo que hacer la entropía puntual de uno y de otro, que lleva muchísimo más tiempo. Entonces, cuando el omega es constante, disminuís los cálculos y aplicás el CP de la mezcla. Y acá tenemos delta H, CP de la mezcla, T2 menos T1, por ejemplo. Delta S, ahora delta S con el omega constante, lo que se simplifica muchísimo, no tengo que hacer cuenta por cuenta, y además ustedes ven que no aparece el R0. El R0, ¿sí? Toda la parte que tiene el R0 sobre T de referencia desaparece, y no aparecen más las temperaturas de referencia, ¿sí? Pero esto es válido solo si el omega es constante. Si el omega no es constante, no lo puedo hacer. Y tengo, de un lado, el cambio de entropía, del aire seco, y por el otro lado el cambio de entropía del vapor. Y el R0 y las temperaturas de referencia desaparecieron. Entonces, esto sí es válido para los compresores, por ejemplo, que ustedes tienen que sacar entre dos estados. Bueno, vamos a dejar un poquito de compartir. Ya por ahora los cansé bastante, descansamos unos minutitos. Sí. Vamos a ver entonces torre de enfriamiento. Todos los sistemas, los grandes sistemas de acondicionamiento de aire y las grandes plantas de generación de energía eléctrica requieren o terminan desechando grandes cantidades de energía en el ambiente. Y esas grandes cantidades de energía se desechan como agua caliente, que se termina siendo una contaminación, porque lo desechamos a los ríos aumentando la temperatura, lo que decimos que es una contaminación térmica. O, por otro lado, puede ser una problemática, porque necesitan grandes cantidades también de agua, y en algunos lugares no se posee esa cantidad de agua justamente para que funcionen estos equipos. Y una de las posibilidades es reciclando el agua y protegiendo el ambiente a través del enfriamiento evaporativo. Una de las maneras, que sería la más rudimentaria o la más sencilla, es el agua que proviene justamente de estos sistemas y plantas de generación de energía, es liberarla al ambiente o en forma de boquillas, donde se esparce en el aire, de manera tal que se evapora, y en el proceso de evaporación baja la temperatura del agua líquida, que se puede llevar a tener una pileta de rociado, un estanque de rociado, unas piletas protegidas, y después recién liberar en el ambiente, si se dispone de alta cantidad de agua. Otra de las maneras, que es la que vamos a ver ahora, es a través de torres de enfriamiento. Estos equipos son altísimos, que ustedes posiblemente los hayan conocido de ver las series de Los Simpsons, seguro.
seguramente lo hayan visto. Estas torres de enfriamiento se llaman de tiro natural porque no tienen de ninguna manera ningún ventilador que haga que circule el aire, sino que el aire va circulando de forma concéntrica, naturalmente, hasta salir por la parte exterior. Son torres altísimas, 60, 90 metros, he encontrado que dice que también hasta 100 metros puede llegar a ser, lo que hace que el agua caliente que proviene de estas plantas de generación de energía eléctrica se dispersa. Este esquema lo saqué de un libro de Sengel. A mí me parece que las boquillas deberían estar hacia abajo, pero bueno, es raro que vayan hacia arriba, van a caer el agua de todas maneras. Y lo que va a pasar es que al vaporizarse el aire, que es este aire del ambiente que tiene alta capacidad de absorber agua porque tiene una humedad relativa baja, va a tomar el vapor del agua, el agua que está en forma líquida se va a vaporizar, ¿sí? Y para vaporizar se va a necesitar energía y la va a sacar de todo el sistema directamente, y el aire se va a ir saturando cada vez más de agua y va a salir prácticamente saturado. Esa situación de que se haga saturado, o sea, uno que desea que el aire se lleve el agua de forma de vapor, pero no que la lleve en forma líquida. Entonces, de alguna manera uno tiene que poner unos sistemas para que el agua que sea lo más eficiente posible y que condense, el líquido que se ha enfriado quede condensado y caiga en un sistema de recolección. Acá en este tipo de torres, esta altura del agua caliente que se está incorporando es más o menos entre 10 y 20 metros de altura. Estas torres son totalmente huecas, y acá las entradas del aire es directamente una viga alta, son vigas altas que no tienen, o sea, acá no se ve porque están los árboles, pero directamente son vigas altas que tienen huecos en el interior, o sea que no hay ninguna construcción de madera. Y esta de las torres de enfriamiento inducido, que se diferencian de estas porque son mucho más pequeñas y tienen un ventilador, lo que hace que el aire pueda circular más rápidamente. El aire es el aire exterior del ambiente, por eso están en los techos de las fábricas. El agua caliente pasa por boquillas, de manera tal de reducir lo más posible su tamaño para que se pueda evaporar más fácilmente. El resto del agua va a caer por unos sistemas de condensación, y para que el aire sea eficiente y no se lleve las gotas de agua directamente líquida y se lleve vapor nada más, y luego se va a recolectar el agua fría, como en este caso, que es la que se va a volver a reutilizar. En este proceso, tanto en el primero como en el segundo, el aire se lleva el vapor de agua, y entonces el agua que entra es mayor el caudal de agua que entra que el caudal de agua que sale. Entonces se incorpora una corriente de agua de reposición para que siempre tener el mismo caudal. Acá tenemos otro de la aplicación de los acondicionamientos de aire que ustedes pueden ver en los grandes supermercados, que están estas torres de enfriamiento en las azoteas. De alguna manera tenemos que recuperar, tenemos que condensar nuestro refrigerante, el ciclo refrigerante, que después lo vamos a ver con más detalle con la clase que se explica Juan, pero esta energía la tenemos que aprovechar, y de una de las maneras de aprovecharla es a través del agua que va a ser el ciclo, de la sustancia condensante de este refrigerante que está circulando por acá. Entonces, al tomar esta energía, lo que va a pasar que el agua, que está en estado líquido comprimido, va saliendo en estado líquido comprimido a una temperatura más alta. Lo mismo que pasaba con una planta de energía nuclear, por ejemplo, una planta de potencia, de generación de energía eléctrica. Al salir más caliente, se aprovecha esta agua caliente para hacerla pasar por la torre de enfriamiento, que justamente
tenemos las entradas de aire, estos baffles o superficie para que intercambien la energía, lo que se pueda atomizar más fácilmente el agua. El aire se va a llevar la cantidad de agua necesaria para que salga saturado, se va a recolectar la salida, ¿no? Y como queremos que sea el mismo caudal, el que siga de agua que se siga reciclando, entonces de alguna manera tenemos que poner un sistema de agua de recuperación. Aquí, un flotante como el de los tanques de agua de la casa, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Y acá sería una masa de recuperación. No me sale la palabra ahora. Masa de recuperación que tenemos que incorporar porque justamente tiene un flotante exactamente para que siempre se mantenga el mismo caudal. Bueno, nosotros en termodinámica no nos vamos a poner en detalle cuáles son las torres de enfriamiento, cómo se utilizan, cuáles son. Eso será tema de otras asignaturas. Nosotros solamente vamos a trabajar con los equipos con cajas negras. Para nosotros es esto, que bueno, lo representamos de esta manera, con esta figura, la torre de enfriamiento, pero podría ser una caja negra cualquiera donde está entrando agua caliente, que se atomiza, el aire que entra con una baja humedad relativa, bueno, en este caso no tan baja, 60%, y tiene una temperatura y una presión del ambiente, como ustedes pueden ver. Entra en la parte inferior de la torre, como esto es cilíndrico, como lo mostrábamos en la figura anterior, o en esta forma, entra por todas las paredes de la torre, ¿no? No necesariamente que sea cilíndrica. Bueno, el aire entra por acá, lo que hace es se lleva una parte del vapor de agua, la idea es que salga saturado, puede tener o no un ventilador a la salida. Obviamente en el proceso de vaporización del agua, el aire termina más caliente que la entrada, eso además de saturado termina más caliente, más eficiente es la torre de enfriamiento cuanto justamente el feed salida es el 100%. Y como les decía, el agua de reposición, como recién habíamos hablado, que viene directamente de un pozo para que siempre tenga el mismo caudal de entrada de agua caliente y salida de agua fría. Lo que quiero mostrarles es la temperatura que hemos bajado con este sistema de enfriamiento evaporativo. Desde 35 pasamos a 22 en este caso. No es unos saltos térmicos muy grandes, son más o menos saltos térmicos chicos, pero el sentido era justamente ese sistema de refrigeración de algo, ¿no? Que podría ser un condensador de una planta de generación de energía eléctrica o un condensador en un sistema de acondicionamiento del aire. Profesora. Sí, Alejandro. Los caudales, hay 3 caudales ahí. ¿Caudales másicos? Caudales másicos, justamente, tenemos que hacer un balance de masa para el aire va a entrar por acá por el estado 1, ¿no? Y va a salir por el 2. Ese sería el aire, es el más sencillo, porque lo que entra es lo que es igual a lo que sale, ¿no? Masa de aire. Pero en el agua tenemos que hacer un balance que tiene varias entradas y varias salidas. En este caso, que yo dibujé, le puse 3 al agua que está entrando. Entonces tenemos la masa 3 de agua que está entrando, este caudal másico 3. También entra agua por el mismo aire que pasa por 1, porque fíjate que el aire no está totalmente seco, porque es el aire ambiente, tiene una humedad importante del 60%. Entonces aquí lo escribí como masa de aire 1 por omega 1, que es la entrada. Y también teníamos que poner sí o sí la reposición. La masa de reposición, la escribí como masa rep. Y por otro lado, la salida, tenemos que sale el agua 100% saturado en el aire, masa del aire 2 por omega 2. Acá, para no confundir, puse masa de aire 2, pero ya le podríamos poner masa de aire. Y por el otro lado, tenemos
El agua fría. el caudal másico 4 que sale también, ¿no? Por acá. Entonces, por ahí el tema de la torre de enfriamiento no es mucho más complejo que los otros balances que hicimos, pero bueno, hay que sí separar la masa de aire con el balance de masa del agua. Porque ahí en el esquemita se prestaba la confusión, como la entrada y la salida están en el mismo ramal. Claro, Parecía que- sí, acá, para que tengan la misma, vos decís acá, Claro, estaría bueno que entre esquemita, de un claro, lado y del otro sale. sí, se podría haber puesto del otro lado, pero es que los dos sumados van a dar 100. Este es el final, 100. Ahora, puede ser que esta masa de reposición no esté, porque no necesariamente debería estarlo. Lo que va a pasar es que el caudal másico que sale por 4 cada vez va a ser menor cuando va pasando el tiempo, porque una parte del agua lo va a ir llevando el aire. Eso puede pasar. O que no nos digan cuánto es este caudal y nos digan, bueno, calcule ustedes cuánto es el caudal de agua de reposición. También podría ser una buena pregunta. De esta manera, cuando analizamos el balance del agua, si decimos que la cantidad de agua que entra por 3 es la misma que sale por 4, entonces ahí podemos hacer esto, cancelar estos dos caudales máxicos. Si no, no lo podemos hacer. Eso nos tiene que decir el contexto del problema. Y como todo, en termodinámica tendríamos que aplicar el primer principio o el balance de energía. Entonces decimos que caudal másico del aire que pasa por 1 por su entalpía, más el caudal másico del agua 3 por la entalpía 3, más el agua de reposición por la entalpía de reposición. Y si hay algún trabajo, yo acá hice todas las energías que entran y todas las energías que salen. Lo planteé de esta manera. Si hay algún trabajo que estén incorporando, porque con un ventilador, por ejemplo, lo tendríamos que considerar. Por eso lo marqué con color azul para decir, bueno, esto no es en todos los casos. Puede pasar como la torre de enfriamiento que como vimos anteriormente, que no requería, no era de tiro inducido, no requería ningún ventilador. Entonces esto es cero. No todos tienen trabajo de ventilación. Y por el otro lado, por el otro salidas, tenemos las salidas del aire en 2 con su entalpía 2 y la entalpía del agua en 4 por su entalpía 4. Entonces, esto es como tomar todo en una caja negra. Y ahora lo que hice fue, ustedes pueden ver que a algunos le puso una crucecita azul, porque las dos tenían la masa 3 y la masa 4, son las masas del agua que son iguales, ¿no? Esas las podemos juntar, y de manera tal que las entalpías no van a quedar un par de entalpías que podemos restar. Y por el otro la masa del aire, que tenemos masa del aire en 1 y la masa del aire en 2, también le puse una crucecita roja porque también tienen el mismo caudal másico que es el del aire. Entonces esto nos puede ayudar bastante para la resolución, porque bueno, junto a M3 con M4, supongamos que tengamos que despejar el trabajo del ventilador que se tiene acá. Entonces, la masa del aire, H2 menos H1, y entalpía del agua, que era M3 y M4 es la misma, M del agua, H4 menos H3, para decir un ejemplo. Lo que hay que tener en cuenta cuando hacemos este tipo de balances, que es todo lo que entra es igual a todo lo que sale, y el ventilador yo le he puesto ya su signo, porque ya lo consideré, dije que está ingresando. Entonces el resultado final me va a dar positivo, pero yo sé que en realidad es un trabajo negativo. Tendría que después corregirle y decirle que es menos 20 kilowatts, por ejemplo. Si en cambio utilizo el primer principio, el trabajo del ventilador me va a dar el signo directamente menos 20 kilowatts. Esta es una de las cosas que suele pasar cuando hacemos esto, que nos olvidamos que si es requerido debe dar negativo. ¿Qué problema tenemos acá? Bueno, la entalpía del aire, perdón, la del agua, no hace falta ni siquiera ir a tablas, porque como se encuentra en la condición de
Las presiones que están acá son las presiones atmosféricas, por eso se va a mezclar todo, es presión atmosférica. Y esta presión, o sea, la entalpía que tenemos acá, la podemos sacar directamente como el calor específico del agua por la temperatura 3. Y lo mismo con la 4. Entonces, esta recta H4 menos H3, por ejemplo, si tendrían que sacar ustedes, sería C de 4 menos T3. O sea, ni siquiera hace falta ir al agua. Líquido comprimido es fácil sacar la entalpía. Ahora, ¿qué pasa con el aire? Con el aire tiene distintas condiciones. Acá en la entrada 1 y a la salida 2 tiene diferentes condiciones. Por lo tanto, como las condiciones son distintas, tengo que sí o sí calcularles la entalpía para cada caso en particular. Así que ahí sí no me salgo de ir punto por punto, o sea, dato por dato, y calcular la entalpía 1 y la entalpía 2 por separado. No me queda otra, porque los omegas son distintos, no puedo aplicar CP de la mezcla. En este caso, no. ¿Qué Y pasa? la entalpía la calculamos como la del aire húmedo que ya hablamos. La que ya hablamos, con la misma. formulita. Es la más rápida y más fácil. No hay que acordarse nada, ni siquiera ir a tablas. Pero cada una por separado, porque no me queda otra, porque los omegas son diferentes. En el segundo principio, digo, bueno, la entropía que se genera acá adentro es igual a todas las masas que salen por la entropía que salen, menos todas las masas que entran por su entropía que entran, menos la integral de Q sobre T. Como consideramos que no hay pérdidas hacia el exterior o que el proceso es muy rápido, lo podemos eliminar este término, porque en realidad pérdidas al exterior, ya les mostré cómo eran las torres de enfriamiento, no son adiabáticas. Es porque el proceso es demasiado rápido y queremos que toda esta transferencia de energía se dé entre el aire y el agua nada más. Bueno, entonces planteamos todas las masas que salen y ahí sí se empieza a complicar porque tengo entropías, como la entropía del aire en 2, por la entropía 2, más la masa 4, que es el agua que está saliendo por la entropía 4, y las masas que están entrando, que es la masa del aire 1, por la entropía 1, menos la masa 3, que está entrando por la entropía 3, menos la masa de reposición por la entropía de reposición. Entonces, cuando empezamos a contar, acá tenemos 5 corrientes distintas. Lo mismo nos pasaba acá, pero el tema de la entalpía lo habíamos resuelto rápido, porque habíamos puesto C por T de reposición y ya está. Pero cuando lo hacemos aquí en la entropía, sí nos queda desparejo esta última parte, o sea, podemos hacer para el aire entropía 2 menos entropía 1, para el agua entropía 4 menos entropía 3, y el aire nos queda solitario, digamos, no tiene compañero. Entonces, para la entropía de la agua de reposición, o voy a tabla, o lo escribo fácil. C logaritmo temperatura de reposición sobre temperatura de referencia, que es 273 Kelvin. Profe, pero no es que el delta S para el aire húmedo solo lo podemos hacer si el omega es constante. Claro, entonces acá tenés, para S2 y S1 lo tenés que hacer sí o sí puntuales, porque el omega es distinto. Y S4 menos, ese no te salvás, y S4 menos S3 lo podés hacer C logaritmo de T4 sobre T3, por tratarse de agua líquida. Y si no, está la otra manera de calcular la entropía, como les había contado antes, ¿no? La entropía del aire más omega, entropía del vapor, y buscar la alternativa si tenemos la temperatura y la presión, y si no tenemos la presión, la entropía del vapor saturado a la misma temperatura. Todo es para no tener que hacer tantos cálculos, porque generalmente suele pasar, cuanto más cálculos uno termina haciendo, más confusiones hay y el resultado termine dando mal, y lo que es peor,
la entropía generada nos dé negativa y no sabemos dónde fue el error. Por ahí es un signo que nos hemos equivocado o una temperatura que hemos confundido. El torre de enfriamiento no es difícil, los cálculos ustedes en la guía tienen uno para hacer, pero la dificultad me parece que es más la cantidad de cuentas que hay que hacer que otra cosa, ¿no? Que los puede llegar a confundir. Y uno tiene que tratar de que sea lo más sencillo y simple posible. ¿Qué pasa con exergía con aire húmedo? Y bueno, la exergía también le podemos calcular al aire húmedo, de la misma manera que hacíamos con los otros sistemas. Acá no hay ningún inconveniente en calcular para un sistema abierto la función de Darreus, que era H2 menos H1' menos T sub 0, S2 menos S1. Ahora, si tengo entre dos estados, el omega es distinto, entonces tendré que calcular la entropía para el estado 2, la entropía para el estado 1 y restarla. Eso es más complicado numéricamente. Y para los sistemas cerrados, U2 menos U1 más P sub 0, B2 menos B1 menos T sub 0, S2 menos S1. Ahora, ¿por qué es más complicado hacer las exergías puntuales como hacíamos por ahí antes de una manera más rápida? Porque en el aire húmedo aparece otro factor que por ahí antes no lo teníamos en cuenta, que como definen el estado muerto. Decíamos que tenía que estar a la temperatura del ambiente, a la presión del ambiente, pero también el sistema en el aire húmedo tiene que encontrarse totalmente saturado de agua. En esa situación decimos que es el estado muerto del aire húmedo. O sea que el aire que se encuentre ambiental con un phi menor a 1, como es el que estamos en este momento respirando, tiene capacidad para realizar trabajo. Puede realizar un trabajo potencial, tiene exergía, aunque se encuentre a la temperatura y la presión del ambiente. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con las exergías puntuales no lo vamos a hacer, porque nos lleva muchísimo más tiempo, porque imagínense, si yo quiero sacar una exergía puntual, tengo que con el phi 0, que es 1, por ejemplo, la temperatura del ambiente es 20 grados. Entonces saco la presión de vapor a 20 grados. Esa es la presión de vapor de saturación, porque el phi vale 1. Y con eso voy a sacar un omega 0, que va a ser 0,622, presión de vapor de saturación, presión 0 menos presión de vapor de saturación. Entonces tendré que calcular la entalpía 0 y la entropía 0, y es muchísimo más trabajo, muchísimas cuentas. No es que no se puede hacer, sí se puede hacer, pero no vale la pena que estemos 3 o 4 horas haciendo cuentas con la misma cálculos, nada más que no conducen a nada, donde el concepto más importante de exergía no lo podemos aplicar. Pero sí podemos aplicar, por ejemplo, un rendimiento exergético, para ver si lo tengo acá, para el compresor, por ejemplo, porque el compresor que vimos anteriormente el compresor que vimos anteriormente, ¿cuánto tenía de rendimiento exergético? El que vimos de aire húmedo hace un ratito. ¿Cuánto va a ser su rendimiento exergético? ¿Recuerdan cuál era? El que vimos recién de aire húmedo. Que se acuerda que era reversible. Claro, era isentrópico, entonces es reversible, no queda otra que rendimiento exergético vale 1, pero si no fuese reversible, entonces tendríamos que, por ejemplo, para el compresor hubiéramos dicho rendimiento exergético de exergías producidas sobre consumidas, el trabajo del compresor, y producidas delta H menos T sub 0 delta S por el caudal másico. Y como ven ustedes, delta H entre dos estados se podría haber calculado, porque de hecho se puede hacer, y delta S también se puede calcular. O sea que no necesito el phi 0 para hacer los cálculos, sino que son datos que se pueden sacar prácticamente. Así que exergía se puede aplicar siempre que sea entre dos estados, y bueno, no es tan complicado. Si vemos que en algún problema
el tema de exergía se complica para plantearlo, le decimos plantéelo de forma literal. Que en forma literal es a través de letras, o sea, lo escribimos a la ecuación, pero no la calculamos. O por ahí le decimos, le podemos preguntar para un examen final, a ver, ¿cómo sacaría el H0, el S0 cuando del estado muerto para esta situación de aire húmedo? ¿Cómo los calcularía? Entonces ustedes nos tendrían que explicar, pero no hacer los cálculos. ¿Se entiende lo que queremos pedirles, no? Y para ya ir terminando la parte de aire húmedo, nos quedaba ver secado, justamente cuando no tenemos el aire saturado de agua, tiene posibilidad de absorber agua. Entonces, esa capacidad de absorber el agua la podemos aprovechar para secar, ¿no? El secado es una operación clásica de la ingeniería de alimentos, muchísimo se utiliza. También nosotros vamos a ver una pequeña parte del secado, porque esta operación representa una transferencia de energía y una transferencia de masa, que en algunas situaciones termina siendo bastante complejo, y nosotros no queremos llegar al secado en sí. Vamos a trabajar también como cajas negras, donde no vamos a pensar mucho en qué sustancia estamos secando, porque en un alimento, ustedes saben que en el proceso que está muy húmedo hay microorganismos, hay deterioro por enzimas, bueno, todo eso nosotros no lo vamos a pensar, solo vamos a trabajar con, decimos que está entrando un producto que está húmedo y que se termina secando hasta una cantidad. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en esta foto, quise mostrar madera para no pensar como un alimento que es mucho más complejo, el secado. En una madera se ponen a secar maderas y, bueno, en forma general no se contrae, sigue teniendo el mismo tamaño y tampoco es afectado por nada en particular. Generalmente pensamos como que los productos son productos que son inertes, que no le pasa absolutamente nada, como un sólido perfecto, que no se contrae, que permite la salida del agua al 100%, pero en la realidad no es así. Justamente el agua no se encuentra en forma libre, que sería esta situación particular, ¿no? Se encuentra de forma libre, que tiene una capacidad similares al agua pura, o en forma ligada, que es la más complicada para poder sacar. Entonces, si está en forma libre, es la que podemos retirar. Entonces, si yo tengo un producto que entra a un túnel de secado, como es en este caso, decimos, entra el producto con agua. Entonces, el agua está en estado de agua líquido comprimido. Entonces, tenemos un túnel de secado, vamos a decir que está ingresando un producto P más agua, así lo vamos a decir. Esa va a tener su humedad determinada y va a salir como el producto, el mismo producto, pero una cantidad de agua más chica, ¿no? W2, distinta que la 1, o sea, el agua de salida es distinta que 1. Entonces, para que eso suceda, voy a tener que incorporar aire. El aire acá va a querer salir, vamos a decir, al 100% saturado. Y normalmente para que esto suceda, tenemos que incorporar, bueno, en forma general se hace en contracorriente, en forma general. Tenemos que incorporar, calentar, para poder vaporizar el agua, que de la entrada 1 a la salida 2, tenemos que calentar. Así lo vamos a ver nosotros al secado, sencillito. Y entonces eso que yo recién les conté, bueno, acá puse, para poner unos números, ¿no? La entrada, acá, la entrada del producto con la cantidad de humedad que yo quiero, la salida del producto que prácticamente si uno desea que esté seco, totalmente seco, entonces no tiene agua, lo hacemos bien sencillo, y una masa de aire que entra por 1, que tiene su temperatura, su presión, su humedad relativa, sale por 2, que si es ideal el secado, 100% saturado.
Y para que esto suceda hay que calentarlo. De esta manera lo vamos a trabajar, tipo cajas negras. Y otro de los detalles es que a veces la humedad, la cantidad de agua que tiene la masa que está entrando a mi secadero, se puede expresar de dos maneras distintas, en base seca o en base húmeda. En base seca será la masa de agua sobre la masa del sólido, totalmente seco. Como si fuese con las propiedades del aire húmedo que se expresan con respecto al aire seco, bueno, de la misma manera. Y en el otro caso, se puede expresar la masa de agua con respecto a la masa total, que incluye la masa total, incluye el sólido más la del agua. Son dos maneras distintas que lo único que pueden pasar es que uno no esté atento a cómo es la entrada, si es en base húmeda o en base seca. ¿Cómo hacemos estos balances? Y tenemos balance de masa del producto, entra por 3 y sale por 4, o sea que no lo cuento porque es lo mismo. El aire seco entra por 1 y sale por 2, tampoco no lo cuento. Ahora lo más importante acá es el agua, porque el agua sí entra por 3, por ahí sale algo por 4, entra por 1 y sale por 2. Entonces, la masa de agua que entra con su omega 1 del aire, acá tenemos, más, fíjense que para simplificarlo, puse el omega, este W grande, lo pinté con amarillo, que es el agua que se va a incorporar con el alimento, con el producto a secar, con lo que sea. Este W, esto lo voy a considerar como si fuese agua líquida. Agua líquida comprimida. ¿Sí? Entonces, y sale por el aire por 2 con su correspondiente cantidad de su omega 2. Y en el caso del balance de energía, bueno, de la misma manera que habíamos visto antes, todas las energías que están entrando por 3, por 1, y el calor, todas estas energías, y la del agua la puse por separada, porque estamos diciendo que está entrando como agua líquida comprimida, y van a salir nada más que en 2 si está totalmente seco, y si no fuese así, que la salida 4 tuviese una cantidad de agua, entonces habría que considerarla de este otro lado, ¿no? Esa cantidad de agua que se va a llevar el producto. Esta es una manera muy sencilla de simplificar estos balances. Y otra de las cosas que suele pasar cuando uno trabaja con aire húmedo es que en un secado, por ejemplo, estoy en el punto 1, ¿no? Y paso al punto 2. El omega se mantiene constante. Esto es un calentamiento. De 1 a 2 es un calentamiento. ¿Estamos todos de acuerdo? Cuando calentamos, lo que está pasando es que aumentamos la capacidad de absorber agua del aire. El omega es el mismo, pero el phi que tenemos acá, ¿sí? Es más bajo, aumenta su capacidad de absorber agua. Incorporamos, este calentamiento se da afuera, o sea, esto estamos hablando del aire. El aire se calienta, aumenta su capacidad de absorber agua, entonces ahí hacemos pasar a nuestro producto. 2, 3 es el paso del aire por el producto, que como dijimos que el agua que tiene el producto la consideramos como agua líquida comprimida, es como si le estuviéramos agregando agua en estado líquido al aire, y esa situación se da con H constante. ¿Recuerdan ustedes que se incorporaba esta incorporación de 2 a 3 con H constante es hasta llegar a este punto? Por ejemplo, si yo al aire no quedó saturado, puedo terminar en esto. O sea, de 2 a 3 es la incorporación de agua.
De la misma manera, ¿sí?, que si yo llego hasta este punto, vamos a decir el punto 4, para decirles algo a ustedes, está 100% saturado. Esta temperatura, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama esta temperatura? La de saturación. Es la de saturación adiabática y también se llama como, ¿No es la de bulbo húmedo? es la temperatura de bulbo húmedo. O sea que cuando yo tengo aire en el estado 2 y tiene capacidad de absorber agua, es porque su temperatura, o sea, se encuentra a una temperatura distinta que su temperatura de bulbo húmedo. Una vez que alcance la temperatura de bulbo húmedo, ya no tiene más posibilidad de absorber más agua. ¿Lo ven? Porque ya aquí absorbió todo el agua que podía absorber. La diferencia de omega, bueno, estoy en el punto 3. La diferencia entre omega 3 y omega 1, la diferencia de estos dos omega, multiplicado por el caudal de aire, es la cantidad de agua que se puede absorber. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si estamos acá en 3? Ahí lo tenemos, estamos en 3, y lo volvemos a calentar. Entonces, otra vez pasamos a 4 y aumenta su phi. No, por supuesto que no es este, va a ser un phi mucho menor, pero entonces también tiene una capacidad de absorber agua. Hacemos pasar por el producto, por ahí el producto está, no sé, puede ser que, porque si uno pone a secar una madera, para decir un ejemplo, con un aire muy caliente y con una humedad relativa muy baja, es muy probable que la madera se arquee. ¿No es así? Entonces, por ahí convenga que la temperatura sea alta, pero que la humedad relativa no sea tan baja para proteger un poco, que no sea tan brusco la transferencia de masa en el secado. Entonces, ahora, ¿qué hago? Estoy en este punto y incorpora agua y llego a al punto 6. Luego, otra vez caliento y va a ser a omega constante hasta llegar al punto 6 y incorporo agua otra vez secando, ¿no? Entonces, fíjense que el Profesora, omega, sí. ¿perdón? Quería saber por La, qué llegan a la misma línea de entalpía, todos los valores. la misma línea, porque en esta Llegan al mismo límite, línea, ahí, de H. acá, esta que H estaba, bueno, acá porque está inclinado, pero esta es la temperatura que queremos nosotros alcanzar. Porque en este caso, viste que no está inclinado el diagrama, acá corresponde a la misma, esta entalpía tiene la misma temperatura. Cuando nosotros cortamos el diagrama, Fede te explicó, ahí las temperaturas y la entalpía cambian su ángulo. Pero acá en este caso queremos llegar a la misma temperatura, queremos calentar hasta la misma temperatura. Ahora, en este punto 7 tiene el omega 7 y el punto 1 tiene su omega 1. El omega 7 y el omega 1 es la capacidad que tiene el aire de absorber agua. Ustedes pueden notar que el segmento es mucho más grande que en el caso desde 1 a 3, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es aprovechando la energía que ya tenía el aire, ¿sí? Que su problema era que estaba el aire caliente, pero que estaba muy saturado, aprovechando esa energía para poder recuperarlo y aprovechar al máximo su potencial, de manera tal de que aumente, que el rendimiento exergético sea lo más alto posible, sea más eficiente todavía. Esta es una de las formas para recuperar esta energía que ya se había incorporado acá. Tenía el aire caliente, pero yo quería justamente aprovechar lo máximo que se puede hacer. Bueno, estos calentamientos y humidificaciones sucesivas, lo que hacen es eso, que termina aplicándose en la industria. Bueno, yo no sé la hora, a ver.
Bueno, les agradezco. No sé si hay alguna duda. Yo después pongo si querés, Juan,